hoy yo quiero hablar con ustedes para iniciar esta serie de Sígueme acerca de una frase que muchos de ustedes la han escuchado, muchos de ustedes quizás hasta cansados están de escucharla porque han salido de la boca de personas que son un poco hipócritas, que siempre cada vez que te ven haciendo algo mal te dicen, la Biblia dice. Hey, ten cuidado que la Biblia dice. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Yo me recuerdo que a la edad de 14 años, cuando yo inicié mi camino de la fe, fui a una campaña en una cancha de básquetbol, acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En realidad lo acepté para que me liberara del fuego del infierno, que me dio temor. Pero después, cuando empecé a asistir a la iglesia, empecé a escuchar constantemente que la Biblia dice que tienes que hacer esto, que la Biblia dice que tienes que honrar a tus padres, la Biblia dice que no mientas, la Biblia dice que no adulteres, la Biblia dice que no forniques, la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a crecer y quieres avanzar, quieres bautizarte. Entonces, cuando quieres bautizarte, la manera era que tú tienes que tomar una clase. Entonces, al tomar esa clase con un grupo de catecúmenos, de gente que también querían bautizarse, entonces te daban todas las reglas, el reglamento local, como le llaman, de la iglesia, todas las reglas que tú tienes que tener y que tienes que cumplir. Y además de todas las que la Biblia, la gente te decía, entonces tú empiezas a sentirte un poco, yo me empecé a sentir un poco abrumado, porque yo decía, wow, yo no voy a poder cumplir con tantas reglas, porque son demasiadas. ¿Cuántos se recuerdan de los 10 mandamientos? Bueno, la felicito, yo no me los recuerdo, tengo que leerlo. Pero a veces son tantas las cosas que uno no se recuerda en el momento de todos ellos, que tú empiezas a sentirte un poco abrumado, porque la gente empieza a decirte constantemente, la Biblia dice. Y reglas que tú tienes que cumplir, dice, y todas esas cosas empezaron a abrumarme cuando me di cuenta, y lo duro de todo esto es que la mayoría de la gente que constantemente te está diciendo cuando te ve haciendo algo mal, oye, la Biblia dice, ni ellos lo están haciendo tampoco. Lo que pasa es que es más fácil decirle a otro lo que ellos deben de hacer que uno mismo hacerlo. Todos los padres nos tenemos que identificar en eso, ¿verdad que sí? Uno quiere que los hijos hagan cosas que a uno mismo se le hace difícil hacer. Pero eso también pasa en la iglesia. La gente empieza a poner un cúmulo de información y de reglas que te empiezan a ti hasta asustarte. Y por eso es que muchas veces la gente se va de la iglesia porque ellos dicen, bueno, yo tengo mucha carga, la vida mía no es tan fácil. Y yo fui a esta iglesia y lo que me la pusieron fue más difícil. Entonces, ¿qué sucede? En este cúmulo, si tú te das cuenta, si tú solamente te quitaras toda esa religiosidad que muchas veces, toda esa regla, y la echaras a un lado, y tú te enfocaras solamente en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y escucharas a Jesús, te darás cuenta que Jesús no era tanto como el amigo mío que siempre cuando me veía cometiendo un error me decía, varón, usted se va a bautizar, las aguas, varón, cuidado, esa palabra, habló muy alto, mire esos pantalones, mira esas cosas, te está jugando mucho basquetbol, no se divierta, recuérdese la carne. Yo decía, Dios mío, no se puede respirar. Si tú te das cuenta y tú tomas la Biblia sin tener pensado, si tú has estado en la iglesia por mucho tiempo o has ido alguna vez o esta es tu primera vez, hay muchas veces que la iglesia lo que le pone es carga a las personas, pero si tú lees los evangelios te darás cuenta que Jesús no hablaba de tantas reglas y que muchas cosas que la gente dice, que la Biblia dice, muchas veces Jesús no la dijo. Y cuando tú tomas los evangelios, te darás cuenta que una de las cosas que Jesús dijo y que Jesús enfatizó, que esto se trataba de una relación con Dios, no de un cúmulo de reglas que tú tenías que cumplir. Entonces, la gente te pone muchas reglas que ellos ni cumplen y te dejan a un lado una de las cosas que Jesús enfatizó. Y Jesús simplemente cuando tú entras en las escrituras te vas a dar cuenta que a la gente pecadora como tú, como yo, lo único que Jesús le decía, ¿sabes qué? Sígueme. No le decía cambia, no le decía tú tienes que ser diferente, deja eso, deja aquello, sino solamente le decía sígueme. Y eso es que vamos a tratar las próximas semanas. Cómo Jesús presenta un evangelio relacional, en una relación con Dios. Esta era así que Jesús vino para que nosotros conociéramos a Dios el Padre, para que nosotros conociéramos una relación como un padre a un hijo, para Él mostrarnos que Dios era nuestro Padre y que nosotros éramos sus hijos. O sea, en cuanto a Jesús se trataba de relación. Diga conmigo, relación.
Entonces en otro momento enseñó que él era no la vid, da supuesto decir vid, sin la A, no vida, sino vid, es una rama es un árbol, y dice, yo como la vid tiene rama, así yo soy el árbol y ustedes son las ramas, y usted sabe lo que pasa, las ramas tienen que estar relacionadas, conectadas al árbol. Lo único que las ramas tienen que hacer es asegurarse que estén conectadas, no tienen que cumplir ninguna regla. Entonces Jesús todo lo que enseñó acerca de relación. También enseñó la relación, llamó a las personas ovejas y se llamó él un pastor. Quizás para nosotros eso no es un gran ejemplo porque nosotros no trabajamos con ovejas, pero para esas personas que escuchaban a Jesús, escuchar decir que él era el pastor y que ellos eran las ovejas, ellos entendían inmediatamente lo que él quería decir, porque una de las cosas que los pastores hacen es que se preocupan y cuidan y aman a las ovejas. En otras palabras, Jesús vino y dijo, yo quiero enseñarles a ustedes realmente lo que es el amor que Dios tiene para ustedes. Pero la religión lo puso muy difícil. La religión lo puso 25 reglas, cómo vivir. De 10 mandamientos hicieron 613 leyes. Y Jesús lo que quería enseñar era intensamente un evangelio relacional. Que cuando tú te acercas a la vida cristiana, eso te dé una versión de la versión de Jesús que es acerca de relación. Quizás tú tienes la versión equivocada y por muchos años has estado tratando de acercarte a la iglesia, pero sientes que son demasiadas reglas, y no fue así que Jesús vino a presentarlo, sino fue que él vino a presentar un evangelio relacional que simplemente pone esta palabra y dice, sígueme. Y usted está diciendo, pastor, pero eso es simplemente lo que hay que hacer. Sí, eso fue lo que Jesús en una ocasión, para empezar a demostrar nuestro punto, en una ocasión Jesús está tratando de reunir un equipo para que ande con él, está tratando de escoger a las personas para hacer su ministerio, para demostrar lo que él trajo. Y una de las historias que yo quiero ver con ustedes es una de las más tempranas que sucedió, fue con alguien que se llamaba Mateo. Y Mateo es el responsable de escribir uno de los evangelios, de los primeros. Cuando usted encuentra un Nuevo Testamento y lo abre, el primer libro es de Mateo. Mateo escribió su evangelio y muy creativo él, al ponerle el nombre, le puso el nombre de Mateo. Muy creativo él. Y Mateo en el capítulo 9, versículo 9 de su evangelio, relata cómo sucedió, cómo él se convirtió, cómo él se acercó a Jesús y cuenta su historia. Y dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que es el que escribió el mismo evangelio, dice, sentado a la mesa de recaudador de impuestos. Esto es difícil porque para usted quizás eso no significa mucho, pero en aquel tiempo, en el pueblo, ser un recaudador de impuestos era peor que ser un ladrón. Porque un ladrón es alguien que viene y toma lo tuyo para su propio beneficio, pero un recaudador de impuestos es alguien que se hizo cómplice del país, del Imperio Romano, para cobrarle los impuestos a las personas. Entonces, un judío veía a un recaudador de impuestos como alguien malo. Le voy a decir cómo usted lo vería. Un recaudador de impuestos, cuando yo veo un recaudador de impuestos, es como si usted tiene un hijo joven de 14 años y aparece otro chamaquito, otro joven, y le quiere vender droga y meterlo en vicio. Cuando usted ve a ese que quiere meterle a su hijo en droga, es como cuando un judío veía a un recaudador de impuestos. ¿Me entendió el punto? Ese era lo malo que eran los recaudadores de impuestos. Entonces, cuando Jesús vio a este hombre que es recaudador de impuestos y anda con algunos discípulos, vea la película conmigo, lo último que ellos se podían imaginar era que Jesús iba a ponerle caso a Mateo. Y cuando Jesús ve a Mateo, este ladrón en la opinión de los judíos, y era un trabajo que lucraba mucho a las personas porque Roma le pagaba y le daba su comisión por cobrarle los impuestos, y había impuestos, parecía que estábamos en la ciudad de Nueva York en ese tiempo, había impuestos por todo. Entonces los recaudadores de impuestos era un trabajo muy lucrativo, pero muy odiado y rechazado por las personas. A nadie le gustaba andar con ese tipo de personas, o estar cerca, o verlo cerca de su casa. Y cuando Jesús se acerca, ¿qué usted cree que Jesús le va a decir a este hombre?
¿Qué usted se imagina? Lo que le diría, bueno, Mateo, o sea, que tiene mucho tiempo abusando de las personas, cambia y me gustaría que te uniera a mi equipo. ¿Sabe lo que Jesús le dijo? En vez de darle toda una lectura y predicarle por 1 hora, le dijo, sígueme. Inmediatamente vio, imagínense cómo los discípulos que estaban con él, dice, Jesús, pero le dio un codazo uno a otro y dice, pero él no se ha dado cuenta que Mateo es un recaudador de impuestos. ¿Será que nadie le ha dicho? Y como siempre hay uno, seguro lo dijo, maestro, un momento, por favor, ven a decirte algo. ¿Tú no te das cuenta quién es Mateo? ¿Tú no estás viendo que está en la mesa de los recaudadores de impuestos? Pero Jesús no le importó y simplemente le dijo, sígueme. Y sucesivamente Mateo, inmediatamente que Jesús, sin preguntar, sin nada, inmediatamente se levantó, dice, y le siguió. ¿Qué quiere decir todo esto? Así de simple, Jesús le dijo que lo siguiera. Los religiosos pensaban que no podía ser tan simple. Esto fue una invitación formal. Es simplemente Jesús decirle sígueme. No era sígueme un rato y luego te devuelve, sino en ese momento Jesús era un rabino, era un maestro, era alguien bien importante, ya tenía estatus en la sociedad. Y Jesús decirle a alguien sígueme es diciéndole tú eres parte de mi círculo ahora. Yo quiero que tú seas parte de mi equipo. Yo quiero que tú andes conmigo. Yo quiero que tú seas parte de nosotros. Entonces los religiosos de ese momento dicen, ¿cómo puede ser que Jesús está andando con un publicano? Y dice, lo que Jesús le dijo en ese caso, y le dijo, sígueme, no solamente era algo simple, sino que también Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te identifiques conmigo, que yo me voy a identificar contigo. Y usted diciendo, pastor, y Jesús, ese era el tipo de persona que seguía a Jesús. Y yo te diría, bueno, eso es Mateo mismo que está hablando así de él. Y si Mateo fue aceptado y llamado por Jesús para seguirlo, entonces cualquiera de nosotros tiene esperanza también para seguirlo a él. Y Jesús dice lo siguiente, si fuéramos nosotros religiosamente, le dijéramos, Mateo, tú puedes seguirnos si tú estás dispuesto, raya, a cambiar. Llénalo usted ahí, dice, Mateo, puedes seguirme si dejas de cobrar impuestos. Mateo, puedes seguirme si raya, deja de robarle a las personas. Si fuéramos nosotros llamando a Mateo, le dijéramos, Mateo, tú puedes seguirme a mí, pero tienes que cambiar esto. Tú puedes andar conmigo, pero tienes que hacer aquello. Pero Jesús simplemente le dijo, sígueme, no le puso ningún requisito como nos han puesto a nosotros tantas veces. Fue así de simple, una invitación, y esto es por lo que nosotros estaremos hablando las próximas semanas. Cómo Jesús quitó de en medio todas a veces las trabas, los impedimentos, las montañas, las cosas que nosotros le ponemos a otros, y para que ellos puedan seguir a Jesús. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, que estaremos trabajando acerca de esta pregunta, ¿estoy yo siguiéndolo? Seguir a Jesús se trata de una relación, se trata no de yo cambiar para que me acepten, sino de yo vivir detrás de Él en un sentido de relación, porque Mateo en este entonces, no solamente la historia se pone un poco más difícil e interesante, porque no solamente que Jesús le dijo, sígueme a Mateo, y Mateo inmediatamente lo siguió, sino que Jesús le hace una proposición que se pone aún más terrible, dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, oiga, no solamente lo llama, sino que se metió en la casa de Mateo. O sea, ya ahora Jesús le dijo, sígueme y vamos a un lugar familiar donde nosotros podamos compartir, donde nosotros podamos interactuar. Y eso es lo que me interesa y a mí me emociona de Jesús, es que Él hace cosas aun cuando Él sabe que otros te van a criticar, que otros no van a pensar bien. Él decide escogerte a ti, Él decide llamarte a ti, Él decide compartir contigo y decide hacerte el llamado a ti. Entonces Jesús llama a Mateo y ahora están comiendo en su casa. Imagínate los discípulos, dice, Señor, cometiste el bendito error de llamarlo, pero ahora no solamente lo llama, sino que vamos para la casa de Él a comer.
Ahora se pone más difícil. Y dice, lo otro que sucede en ese entonces, pasando al próximo, es que mientras ellos estaban comiendo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿Qué pasaba en este caso? Cuando otros recaudadores de impuestos vieron que un rabí, una persona justa, buena, un maestro, estaba comiendo con Mateo, entonces dijeron, bueno, vamos con él entonces. Muchos fueron, pero mire lo duro que era ser un recaudador de impuestos, porque mire cómo Mateo mismo lo dice, recaudadores de impuestos y pecadores, o sea, que aún hasta los pecadores eran mejores que los recaudadores de impuestos. Entonces, ¿cómo los separa? O sea, que un pecador dice, ni los pecadores querían juntarse con los recaudadores de impuestos, eso era otro nivel. Entonces, pero mientras estaban ahí en ese lugar, todos ellos se sentaron a comer y dice, muchos llegaron a ese lugar. Y mientras Jesús está en ese momento con todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, hay un murmullo fuera de la ciudad de los religiosos. ¿Por qué Jesús está ahí con ellos, con ese grupo de personas? Y yo descubro que Jesús le gustaba estar con gente que no eran nada como él. Y a la gente que no era nada como él le gustaba estar con Jesús. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos convertimos en tan religiosos, tan duros con las personas, que lo menos que a las personas les gusta estar con nosotros, porque siempre lo estamos corrigiendo, siempre lo estamos maltratando, siempre lo estamos criticando? Pero a Jesús era tan bueno que la gente que no era nada como Jesús le gustaba estar con él. Y a la gente le gustaba andar con Jesús, aun cuando la gente no era como ellos. Y si tú estás aquí visitándonos por primera, quinta vez, yo quiero dejarles saber algo. Si tú no te sientes bien con nosotros, al estar en medio de nosotros, si tú te sientes juzgado, si te sientes como que te estamos maltratando, si a veces en algún lugar en la iglesia te hicieron sentir mal, te sintieron sentir mal por tu vida, por tus errores, por tus debilidades, te voy a decir esto, no es culpa de Jesús, es culpa de la iglesia, porque a Jesús le encanta andar con personas que tienen debilidades, que tienen problemas, que tienen situaciones. Con ese tipo de personas era que Jesús le gustaba andar y decirle, sígame. O sea que si a ti te han hecho sentir mal, no ha sido Jesús el que te ha rechazado, han sido los demás que no han entendido lo mucho que el Señor te ama a ti, tal y como tú eres. Y simplemente, y eso tenemos nosotros que cambiarlo. Tenemos que vivir una vida de que cuando la gente llegue, no importa cómo ellos estén, se sientan cómodos con nosotros, aunque ellos no sean como nosotros, porque así pasaba con Jesús. La gente que no era como Jesús, le encantaba estar con él, y a Jesús le gustaba andar con ellos. Y usted ve en el próximo verso, dice que cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué el maestro come con los recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué Jesús se anda ligando con estas personas y no anda con... En otras palabras, los fariseos eran un grupo de religiosos que supuestamente conocían a Dios, los sacerdotes, la gente que tenía conocimiento de la Escritura, la gente buena, la gente santa, la gente pura, la gente de la iglesia de ese entonces. Y ellos le dijeron a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro, en vez de llamarnos a nosotros que nos parecemos a él, llama a gente que no son como él? Entonces Jesús dice algo que ustedes lo han oído muchas veces. Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Imagínense Mateo en ese momento, no pasó así, pero imagínense Mateo al escuchar que Jesús dijo eso de él, le llamó enfermo delante de todo el mundo. Mateo seguro se ofende y dice, Jesús, ¿cómo que tú me estás llamando enfermo a mí? Y dice que yo no... Y Jesús le dice, pero Mateo, recuerda, dice, es verdad, todos nosotros estamos perdidos. Y todos los demás dijeron, sí, es verdad, nosotros no servimos, pero siguieron ahí. El punto es, lo que yo quiero que usted vea es que la verdad es que todos sabemos que cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos bien,
En ese momento, cuando nos damos cuenta que algo no está bien en nuestras vidas, que algo no va funcionando, no somos perfectos, hay situaciones, hay arranques, hay actitudes, hay malos hábitos que nosotros tenemos que cambiar. Ese es cuando nosotros nos damos cuenta que no todo está bien, que le estamos diciendo a nuestros hijos que hagan cosas que nosotros mismos no hacemos nosotros, que tenemos cosas que nos da vergüenza compartirlas con personas. Cuando nos damos cuenta, cuando nos miramos al espejo y nos damos cuenta que nuestra vida no está tan organizada como nosotros aparentamos. Y si tú estás aquí y tú ves que algunos de nosotros nos vemos bien hoy domingo, tú tendrías que vernos en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, en nuestra casa. No nos vemos tan bien como estamos aquí. Pero el hecho de que no estemos bien, que haya algo que esté mal en nosotros, que estemos un poco enfermos en nuestras vidas, eso es lo mismo que nos hace apto a nosotros para poder seguir a Jesús. Porque Jesús dijo, a mí me gusta andar con aquellos que son pecadores, que están enfermos, no con los que están sanos. En otras palabras, si nosotros en un momento nos convertimos en todos perfectos, todos rectos, y no hay necesidad de que Jesús esté en este lugar, pero mientras haya alguien aquí que se diga, Señor, yo necesito que tú trabajes en mi vida, yo necesito que tú trabajes en mi familia, yo necesito que tú trabajes conmigo, yo necesito que tú me ayudes. Mientras haya alguien que se pueda ser sincero y mirarse a los ojos en el espejo, esa persona es apto para que Jesús le diga, sígueme. Y Jesús quiere y necesita andar y quiere andar contigo, y que tú andes con Él y tengas una relación con Él. No es lo bueno en ti que le atrae a Jesús, es aquello que te está destruyendo, lo cual te hace apto para que tú lo sigas a Él. Y eso es lo que esta gente no entendieron. Solo aquellos que están dispuestos a verse y a mirarse en el espejo y darse cuenta que necesitan ayuda son candidatos para seguir a Jesús. Entonces el grupo de fariseos criticaron en ese momento y dijeron, pero ¿cómo él anda con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Y entonces en este momento Jesús le dice a ellos, pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no vino a llamar a la gente que tenga todas las cosas bien. Jesús no vino a hacerle el llamado de sígueme a la gente perfecta. Jesús vino por aquellos que no podíamos seguir más adelante, que no teníamos la fuerza, y Él vino por ti. Y te hace un llamado constantemente. Pastor, ¿esto es para la gente que nunca ha aceptado a Cristo? Sí. ¿Esto es para la gente que tenemos 20 años en la iglesia? También. Todos los días se trata de que nosotros sigamos al Señor, aún con nuestras fallas y nuestras debilidades. Se trata de seguir a Jesús constantemente y siempre. Ahora, si tú llegaste a la perfección, está bien. Tú estás listo para irte para el cielo y que no estés aquí. Ya no cabes en este grupo. Pero si todavía hay cosas que hay que trabajar en ti, eres apto para cada día levantarte y seguir al Señor y decirle, Señor, hoy yo quiero seguir tus pasos y quiero seguir lo que tú me enseñaste y ser una mejor versión de mí mismo cada día al hacer y seguir tus pisadas. O sea, lo que nos hace a nosotros aptos para seguirlo es que cada día nosotros nos demos cuenta que necesitamos de Él. Y el día en que esta iglesia esté llena de gente que crean que ellos son correctos, que todo está bien y que se compartan bien en todas las áreas de su vida, ese día yo no quiero estar en un grupo de personas así. Porque cuando todo el mundo se cree que está correcto y que en todas las áreas se comporta bien, entonces ellos no necesitan al médico que vino para los que están enfermos. No sé si me estoy dejando entender. No podemos convertirnos en una iglesia que no nos guste estar lleno, que nos guste estar lleno de gente perfecta solamente. Tenemos que convertirnos en una iglesia que nos encante estar junto de gente que está luchando como nosotros, que tiene situaciones difíciles, porque en ese lugar es que Jesús está para ayudar y curar a esas personas que están viviendo de esa manera. No sé si me explico. Tenemos que asegurarnos que
cada domingo, cada día, nuestros amigos sean gente que necesiten a Jesús, porque eso es lo que provoca. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, donde hay 2 o 3 buscándome para sobrevivir, allí estoy yo en medio de ellos. Tenemos que ser un grupo de personas imperfectas tratando de buscar a un Dios perfecto. Tenemos que ser una iglesia de esa manera y que la gente se sienta cómoda al venir y no se sienta incómoda, porque sabe que nosotros nos damos cuenta que todos los que estamos aquí en alguna área, el Señor está trabajando con nosotros. Pablo lo puso de otra manera. Pablo dice que él sabía que el Señor es fiel y justo para terminar la obra que empezó en nosotros, para seguir trabajando en nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios está trabajando lentamente, progresivamente en alguna área de nuestras vidas, y que lo que está mal en nosotros no nos descalifica, sino que eso es lo que Jesús todavía nos dice todos los días: sígueme, avanza, tú eres parte de mí y yo quiero ser parte de ti. Los fariseos decían de esta manera. Los fariseos decían: cambia y podrás unirte a nosotros. Cambia, deja las cosas que está haciendo y podrás unirte a nosotros. Deja tu comportamiento, deja tus pecados, tus malos hábitos, entonces podrás ser parte de nosotros. Pero Jesús dice de la siguiente manera: Jesús dice, únete a nosotros y cambia. Lo ve ahí. Los fariseos dicen, cambia y vas a ser parte. Jesús dice, únete. Y eso es lo que yo te prometo, te profetizo y declaro: que si tú decides todos los días seguir siguiendo a Jesús paso a paso, enseñanza a enseñanza, error tras error, sigues adelante siguiendo a Jesús, eventualmente, progresivamente, tu vida va a cambiar. Pastor, yo lo estoy siguiendo hace un año y no he cambiado del todo, pero sigue, que en el camino te vas a empezar a dar cuenta que ya no eras como antes, porque el Señor tiene la habilidad de coger a alguien que no podía controlar sus temperamentos, no podía controlar su mal genio, y hacer de un mal esposo un buen esposo, hacer de una mala mujer una buena mujer, hacer de alguien que no progresaba en nada, no empezaba nada, hacer un hombre responsable. Dios puede cambiarnos de 0 a más si nosotros lentamente pero progresivamente le seguimos y no dejemos que el pecado en nosotros sea un impedimento para seguirlo a Él. Dale a alguien que está al lado y dice, tú puedes seguirlo. Es el perfecto candidato para seguirlo. Los fariseos dicen, cambia y te vamos a dar una aplicación. Jesús dice, ven, únete a nosotros y cambiarás. Qué diferente mensaje. Aquellos te decían, no, primero haz y serás. Jesús te dice, ven y te vas a convertir. No le ponía requisito. Jesús le motivaba a las personas a tomar pasos pequeños, porque Jesús es como un buen padre tratando a un hijo. Es como cuando si usted ha tenido hijos y cuando el niño está empezando a dar sus pasitos y da un paso y se cae, ¿qué es lo que nosotros usualmente hacemos? Nosotros no le damos con la correa, lo aplaudimos los errores. Los niños vienen, 20 años después de ahora, Alía va a ver este mensaje y se va a dar cuenta que yo dije lo que voy a decir. Alía viene con un garabato, supuestamente de que un dibujo que ella me dibujó a mí, así, a su mamá. Y yo lo que hago es que la aplaudo y le digo, wow, lo hiciste bien, porque yo sé que ella necesita, que aunque eso no tiene ningún sentido, pero para ella significa mucho. Y lo que para ella es, para lo que para mí puede que sea un error, para ella es algo bueno. Yo lo que la inspiro, la motivo para que ella siga, porque yo sé que dentro de esa niña hay alguien que puede ser alguien mejor en el futuro. Y eso es lo que Jesús vino a mostrarnos a nosotros, que aunque hoy estamos arrastrándonos, cayendo, cometiendo errores, tratando de ser una mejor persona, una mejor familia, Él sigue motivándonos y diciéndonos, ven, sígueme, que hoy puede que no sea tan bien, pero mañana las cosas van a ser diferentes. Lo único que no podemos parar de hacer es de seguirlo, porque una vez que lo sigamos, Él va a sacar de nosotros la mejor versión que en la cual Él nos creó para nosotros nos convirtiéramos. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente en nuestra vida. Él es un buen padre, Él es un buen pastor,
Él es la vid y nosotros somos la rama. Mientras la rama esté pegada al árbol, hay esperanza. Mientras el padre esté pegado al hijo, hay esperanza. Mientras la oveja siga al pastor, hay esperanza. Y ya para terminar, quiero dejarlo con 4 cosas que se necesitan para seguir a Jesús. 4 cosas que se necesitan para seguir a Jesús. La primera es, para seguir a Jesús, si tú quieres seguir a Jesús, dice, ser un pecador no te descalifica, es un requisito previo. Lo voy a repetir. Para seguir a Jesús, ser un pecador no te descalifica, es un requisito previo. Solamente los pecadores podemos seguir a Jesús. Si tú dices, pastor, yo quiero seguirlo, pero es que yo no soy tan bueno, eso es lo que te califica para seguir. Ser un pecador no te descalifica, es un requisito previo. Mientras más imperfecto seas, mejor candidato eres. Dígale que está al lado. Mientras más imperfecto eres, mejor candidato eres. Jesús empezó con Mateo, también puede empezar conmigo. Jesús empezó con Zaqueo, también puede empezar conmigo. Jesús empezó con múltiples personas que nadie daba un chele por ellos, como dicen en mi campo. También puede seguir con nosotros. Lo que nosotros estamos pasando no nos descalifica. El pecado que está atacándonos en este momento, que está atacando tu vida, no te descalifica. Es lo que te hace, es un requisito para poder seguir a Jesús. Ahora, esta es buena y usted quizá me dice, pastor, eso no va con lo que me dijeron, pero mire lo siguiente. Para seguir a Jesús, ser un incrédulo no te descalifica. ¿Cómo es eso? ¿Yo puedo seguir aunque no crea? Yo digo, sí. La mayoría de los discípulos de Jesús ya estaban 2 años con Él y todavía no creían en Él. Tú estás bien. 2 años con Él y lo veían haciendo milagros y todavía dice, y los discípulos, y aún así, usted lee los evangelios y va a buscar, Erika va a buscar ejemplos donde dice, y aún así ellos no creían. ¿O usted no ha escuchado de Tomás, el incrédulo Tomás? Ninguno de los primeros seguidores creyeron al principio. 2 años después, ¿cuántos han escuchado de Tomás, el que dudaba? Tomás, había uno que dudaba tanto que cuando Jesús resucitó, tuvo que enseñarle las heridas y verlo. No, yo tengo que verlo para creerlo. Y Jesús tuvo que venir donde él. O sea, para seguir, pastor, yo estoy aquí, pero tengo dudas. Es más, yo estoy aquí, pero ni creo en lo que usted está diciendo. Pero yo quiero tratar ese Jesús que usted está hablando. Dice, puedes hacerlo. Hasta así puede empezar a seguir. No tienes que ser una persona de super fe, de una mega fe. Aunque no tengas fe, pero si quieres empezar a seguir, Jesús tiene la habilidad que Él empieza a enamorarte con las cosas que va a empezar a hacer en tu vida, aun cuando tú no tienes suficiente fe. No se recuerdan, quizás ustedes no lo han leído, pero yo se lo voy a decir. Había una historia de un padre que tenía un niño enfermo y lo trajo donde Jesús y le dijo, Señor, mira a mi hijo que está atormentado por los demonios, sánalo. Y Jesús le dijo, ¿tienes fe? Y él le dijo, sí, pero ayuda mi fe, le dijo. O sea, yo creo, pero ayúdame porque no creo tanto. Y eso, o sea, para seguir a Jesús, el creer en el principio no es un requisito. Aún si con tus incredulidades tú puedes seguir siguiéndolo y eventualmente llegarás. Lo tercero es, la invitación a seguir a Jesús es una invitación a una relación. Si tú quieres seguir, tienes que saber que es una invitación a una relación. Y esto no aprenderte los 10 mandamientos, no aprenderte las 613 leyes de la religión judía. No, es una invitación a una relación. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Gracias por preguntarme. Es como cuando tú estás casado. Tú sabes que hay cosas que hay que hacer en tu matrimonio, pero tú no te levantas todos los días diciendo, bueno, mi esposa dijo, yo digo esto, yo tengo que comportarme así, esto es lo que yo tengo que hacer. Usted no anda mirando la lista de los deberes. Usted sabe que usted está en una relación, usted sabe que se va a equivocar y que va a necesitar que lo perdonen, usted sabe que no siempre va a estar, todas las cosas van a estar bien, pero usted trata de hacerlo bien porque usted ama a la mujer o al esposo que usted tenga.
Entonces, esta invitación es a relacionarnos, y en esta relación van a haber errores, van a haber situaciones, van a haber caídas, van a haber disgustos, pero es un llamado a una relación, no a un cúmulo de reglas. Yo hago cosas por mi esposa porque estoy enamorado de ella. En otras palabras, estoy aficiado de ella. En otras palabras, y yo hago lo que tengo que hacer porque amo a esa mujer. Y eso es lo que Jesús va a hacer contigo. Eventualmente tú vas a empezar a hacer lo que Jesús dice, porque tú te enamorarás de Él, y eso va a ser una relación en la cual tú te vas a beneficiar, porque donde hay una relación no hay tantas reglas. Si nos queremos, dicen algunos, es suficiente. Si tú amas y empiezas a aprender a amar al Señor, empezarás a vivir y a relacionarte con Él de una manera diferente, y empezarás a hacer algunas cosas también diferentes. Y esto, por último y más importante, seguir a Jesús me obliga a poner el enfoque a donde yo estoy, en vez de mirar donde tú no estás. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, Alex, nos obliga a nosotros a constantemente mirar hacia donde yo estoy, siguiendo al Señor. Porque es una relación dinámica. Yo estoy viendo qué tan cerca, cómo yo lo estoy haciendo. Y me enfoca tanto a ver cómo yo seguirlo al Señor, cómo yo aprender, cómo yo vivir y vivir para Él, que automáticamente me quita el enfoque de estar mirando donde tú estás. Si nosotros nos encontramos criticando mucho lo que los demás no están haciendo, es porque estamos distraídos de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Lo voy a repetir, me gustó, yo lo voy a escribir en Instagram esa misma para mí. Cuando nosotros estamos muy enfocados en mirar lo que los demás están haciendo, es porque nos hemos distraído de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa? En vez de estar siguiendo, estamos evaluando. Y nosotros, y si tú quieres, dice, pastor, yo he tenido 20 años en la iglesia y me siento que estoy desenfocado, que no estoy siguiendo al Señor, que no estoy teniendo una relación dinámica con Él. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces yo te estoy diciendo a ti, puede que tú hayas parado de seguir al Señor y lo que te hayas puesto es a ver cómo los otros lo están haciendo. Y eso elimina la vida. Cuando tú eres alguien que constantemente está viendo con lo que el otro hace o no hace o deja de hacer, empiezas a desenfocarte de ti. Tienes que estar consciente de lo que Dios tiene que hacer aún en ti, en vez de estar consciente de lo que Dios no ha hecho en la otra persona. Tenemos que estar conscientes de dónde estamos para poder seguir al Señor, en vez de estar pensando dónde el otro no está y por qué no está aquí. La pregunta es, si continuamos en este mismo grupo, es, ¿estoy yo siguiéndolo o estoy yo evaluando? Esto es una invitación a una relación a través de relacionarse con otros. Lo lindo de esto es, si pastor, ¿cómo yo sigo al Señor? ¿Cómo yo obedezco ese llamado de seguir? Lo primero que tienes que hacer es estar con gente que está en la misma dirección y estar con gente que también están siguiéndolo para poder ayudarte, para poder seguir. Eso es lo que hace, y nosotros hemos provisto las diferentes formas de hacer eso. Nosotros tenemos Camino Group, tenemos grupos donde tú puedes integrarte y empezar a convivir y a vivir con las personas para poder aprender, para poder empaparte. Y eso es porque en la vida de Dios se trata de seguir. Jesús no lo vino a poner difícil, Él vino a ponerlo simple. Así que cada vez que alguien te esté diciendo, la Biblia dice, para tratar de corregirte a ti, recuérdale a esa persona que lo primero que Jesús le decía a las personas no es cambia, Él le decía, sígueme. Un buen maestro que esté seguro de sí mismo no tiene que obligar al alumno. Él sabe que será lo suficientemente atractivo para que el alumno quiera seguir sus pasos.